El gran salón de Fuerte de Hierro era una catedral de sombras heladas. Sus paredes estaban cubiertas con las pesadas pieles de bestias masacradas, y el suelo era un espejo de obsidiana negra pulida. Enormes braseros de hierro rugían con un violento fuego anaranjado. Proyectaban largas sombras parpadeantes que parecían dedos extendiéndose sobre la piedra irregular. En el centro de esta brutal fortaleza se encontraba Kedra Loren. Era una mujer esbelta, con un vestido de seda color carbón. Su cabello oscuro estaba trenzado con fuerza, como una corona de espinas. Para los 100 cambiantes que observaban desde la oscuridad, ella era un error. Una luna muda que no había logrado aullar. Entonces, el rey Alpha Belen entró en la luz. Era una montaña de hombre, marcado por 1000 batallas. Pero esta noche, trajo a una extraña envuelta en piel de zorro blanco. Su mano estaba apoyada sobre un vientre embarazado. Con una voz como el retumbar de la piedra, rompió el vínculo sagrado, desechó a su esposa como una herramienta rota. Pero el rey cometió un error fatal. Cuando el anillo de bodas de oro golpeó el suelo de obsidiana con un estruendo, la cicatriz irregular en el cuello de Kedra no se desvaneció. Comenzó a humear. Esa marca nunca fue un regalo de protección. Era la tapa de un sarcófago, una correa para un dios. De repente, una onda de choque de energía pura y primordial brotó de ella. Los ojos de Kedra se volvieron de un violeta cegador e incandescente. Los cimientos del castillo comenzaron a temblar. Ella ya no era una loba. Era la fuente de poder que el rey había estado drenando como un parásito durante años. Al salir a la noche, su silueta comenzó a alargarse. Se convirtió en algo mucho más grande, algo con alas de sombra y escamas de luz estelar. La era de los lobos ha terminado. La soberana ha regresado para reclamar el norte. El gran salón de Fuerte de Hierro era una caverna de piedra irregular y antiguas afrentas. Estaba iluminada por las parpadeantes lenguas anaranjadas de un fuego de hogar que parecía jadear por aire. Afuera, el viento aullaba a través de los pinos negros de la región norte. Era un sonido como el de 1000 lobos moribundos. Pero adentro, el silencio era mucho más letal. Era algo denso y sofocante. Estaba cargado con el olor a pelaje húmedo, cerveza rancia y el agudo toque metálico de la anticipación colectiva. Kedra Loren estaba de pie en el centro mismo del salón. El suelo de obsidiana pulida reflejaba su imagen. Una mujer pálida y esbelta, con un vestido de seda color carbón. Su cabello oscuro estaba trenzado con fuerza contra su cráneo, como una corona de espinas. Para los 100 cambiantes que observaban desde las sombras de los pilares, ella era un fantasma. Un error. La luna muda que no había logrado transformarse, no había logrado aullar. Y lo más condenable, no había logrado dar un heredero a la línea Draxor. Sentía sus ojos recorrer su piel como insectos. Estaban llenos de una piedad que era indistinguible del asco. Entonces, las pesadas puertas de roble se abrieron con un gemido. El olor la golpeó primero. Era una violenta colisión de madera de cedro, ozono de tormenta y la dulzura empalagosa y lechosa de una extraña. Valen Draxor, el rey Alfa, entró en la luz. Era una montaña de hombre. Su pecho estaba marcado por las garras de troles de montaña y reyes rivales. Su presencia era tan masiva que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Pero esta noche, la gracia depredadora de su andar estaba atenuada por una ternura repugnante. Acurrucada a su lado, había una chica con el cabello del color del trigo cosechado. Estaba envuelta en una capa de piel de zorro blanco que una vez perteneció a la madre de Kedra. Era joven, con los ojos muy abiertos por una vulnerabilidad fingida, y su mano estaba firmemente presionada contra la inconfundible hinchazón redondeada de su vientre. La manada se agitó hacia adelante en una ola de susurros ahogados. Se suponía que el vínculo entre un alfa y su luna era la base del norte, un lazo sagrado forjado por la propia luna. Ver a Valen regresar con una extraña embarazada no era solo un insulto, era una ejecución pública del estatus de Kedra. Valen se detuvo a 10 pasos de su esposa. No la miró con odio, eso habría sido más fácil de soportar. La miró con la impaciencia cansada y aburrida de un hombre que desecha una herramienta rota.
El consejo ha hablado, Kedra. La voz de Valen retumbó. Era una vibración de baja frecuencia que hizo zumbar las copas de cristal en las mesas laterales. La sangre de los Draxor no puede terminar en un vientre estéril. El gran lobo exige un linaje. Myrelle lleva el futuro de Fuerte de Hierro. Ella es la madre del próximo rey. Myrelle bajó la mirada, una pequeña sonrisa triunfante asomando en sus labios. Olía a brezo y a ambición satisfecha. Kedra no parpadeó, no lloró. Observó al hombre que había cuidado durante 3 inviernos de fiebre. Al hombre cuyos bordes afilados ella había suavizado con su propia sangre y silencio. Y sintió una extraña y fría claridad. Durante 5 años había permitido que la marca de su alfa ardiera en su clavícula. Una marca abrasadora que se sentía como un peso de plomo arrastrando su alma a la tierra. Durante 5 años había suprimido el poder antiguo y gritón en su médula, porque creyó su mentira de que era débil y que solo su protección evitaba que se hiciera añicos. «La trajiste a nuestro hogar», dijo Kedra. Su voz era baja, pero en el repentino vacío del salón llegó hasta las vigas más lejanas. No era la voz de una víctima. Era el sonido del hielo resquebrajándose sobre un lago profundo y oscuro. «Traje una luna a mi manada», replicó Valen, tensando la mandíbula. Estaba irritado por su falta de histeria. Quería que ella suplicara. Quería que se arrastrara para poder sentir la misericordia de concederle una cabaña en las afueras del territorio. «Serás cuidada, por supuesto, por tu servicio, pero ya no eres mi pareja. El vínculo es un grillete hacia un callejón sin salida. Lo romperé esta noche». Una inhalación colectiva sisió por la habitación. Romper un vínculo desvanecido era un proceso violento que desgarraba el alma. Usualmente dejaba a la parte rechazada loca o muerta. «¿Crees que estás rompiendo un grillete?», preguntó Kedra. Dio un paso hacia él y por primera vez en una década, Valen sintió un destello de genuina inquietud. Las sombras alrededor de sus pies parecieron profundizarse, extendiéndose hacia él como dedos inquisidores. «¿De verdad crees que tu fuerza era solo tuya, Valen?» «Basta de esto», gruñó Valen, sus ojos brillando con un oro dominante y depredador. Extendió la mano, que temblaba con una repentina e inexplicable oleada de adrenalina. «Dame el anillo, renuncia al título y vete antes de que la manada se dé cuenta de lo poco que siempre has sido». Kedra miró la pesada banda de oro en su dedo. Estaba grabada con el sello de un lobo gruñendo, la marca de la supuesta supremacía de los Draxor. Lentamente, con una gracia que se sintió depredadora, se quitó el anillo. El sonido del oro al golpear la mesa de obsidiana fue como un trueno. «Cling». «Gracias», susurró ella. Valen frunció el ceño, inclinando la cabeza como un perro confundido. «¿Gracias? Lo has perdido todo, Kedra. No tienes manada, ni protección, ni lobo. Te dije una vez, en los primeros días, que mi linaje era más antiguo que estas montañas», dijo Kedra. Su voz se hizo más rica, vibrando con un poder que hizo que el suelo de piedra comenzara a temblar. «Te reíste, lo llamaste un cuento para dormir para una chica sin lobo. Pensaste que tu marca era un regalo de estatus. Nunca te diste cuenta de que era un sello, la tapa de un sarcófago». Se levantó y rasgó el cuello de su vestido. Allí, en la pálida piel de su cuello, estaba su marca de apareamiento. Una cicatriz irregular y fea con la forma de un diente de lobo. Mientras todos miraban, la cicatriz no solo se desvaneció, comenzó a humear. Un zumbido bajo y gutural comenzó a surgir desde los cimientos mismos de Fuerte de Hierro. Un sonido que no era un aullido, sino un cambio tectónico. «Mi sangre nunca estuvo destinada a estar atada a una criatura inferior», continuó Kedra, sus ojos volviéndose de un violeta cegador e incandescente. «Tu reclamo era lo único que mantenía dormida a la verdadera sangre. No eras mi protector, Valen. Eras mi carcelero, y acabas de entregarme la llave». Cuando el último vestigio del vínculo se rompió, una onda de choque de energía pura y primordial brotó de ella. No era el calor salvaje y animal de un cambiante. Era algo más frío, más antiguo e infinitamente más vasto.
Valen retrocedió tambaleándose como si lo hubieran golpeado físicamente. Soltó a Myrell, quien cayó de rodillas con un grito de terror. El rey Alfa jadeó, llevándose las manos al pecho. Lo sintió al instante, el drenaje, el vacío puro y aterrador de poder. Durante años había sido aclamado como el Alfa más fuerte en 3 generaciones. Su fuerza era legendaria, su resistencia infinita. Se dio cuenta demasiado tarde de que había sido un parásito. No había sido poderoso porque era el rey Alfa. Había sido poderoso porque estaba atado a ella. Ella era la fuente. Ella era la batería. Había estado bebiendo de un sol y llamándose a sí mismo el fuego. Kedra, ¿qué, qué has hecho? Jadeó él, sus músculos de repente volviéndose agua. Su lobo, la gran bestia negra que vivía en su alma, soltó un patético y lastimero gañido, y se retiró a los rincones más oscuros de su mente, aterrorizado por la presencia que estaba ante ellos. Kedra no respondió. No necesitaba hacerlo. La luz violeta en sus ojos se desvanecía en un negro abisal profundo. Miró alrededor del salón y los guerreros endurecidos que se habían burlado de ella minutos antes retrocedieron. Derribaron bancos y tropezaron con sus propios pies para alejarse de ella. Caminó hacia las grandes puertas. Cada paso que daba parecía absorber el calor de la habitación. El fuego del hogar se volvió azul y murió. La escarcha comenzó a trepar por los tapices, encerrando la historia de la línea Draxor en hielo. Llegó al umbral y se detuvo, mirando hacia atrás por encima del hombro. Valen estaba ahora de rodillas, el sudor corriendo por su rostro, su piel volviéndose de un gris enfermizo y translúcido. Su corona, el pesado aro de hierro de sus antepasados, se deslizó de su frente y cayó inútilmente al suelo. «Disfruta de tu heredero, Valen», dijo ella, su voz resonando como si viniera de una gran distancia. «Espero que el niño sea fuerte, porque para cuando nazca, no quedará un reino que pueda heredar. No solo rechazaste a una esposa, rechazaste el pulso del norte». Salió a la noche. En el momento en que sus pies tocaron la tierra cubierta de nieve fuera de las puertas, el bosque se quedó en silencio. El viento se detuvo. Los búhos cesaron su llamado. Y entonces, desde las profundidades del bosque prohibido, se alzó un sonido que no se había escuchado en un milenio. Fue un rugido que sacudió las estrellas. Un sonido de piedra moliendo contra piedra, de la tierra misma despertando. Dentro del salón, Valen soltó un grito ahogado mientras su visión comenzaba a fallar. Extendió la mano hacia la oscuridad, hacia la mujer que ya no estaba allí. Se dio cuenta con un horror que aplastaba el alma de que no solo había perdido a su pareja, había perdido a su diosa. Afuera, en las sombras de los pinos, Kedra Lawrence sintió que sus huesos comenzaban a alargarse. No en la forma de un lobo, sino en algo mucho más grande, algo con alas de sombra y garras de luz estelar. La chica sin lobo se había ido y la soberanía de la sangre había comenzado. El frío del bosque prohibido no era la escarcha mordaz de las cumbres de las montañas. Era un frío pesado y antiguo que se filtraba en la médula como un recuerdo olvidado. A medida que Kedra se adentraba en los matorrales sin luz, el mundo detrás de ella se desvanecía. Los muros de piedra de fuerte de hierro, las antorchas parpadeantes, el olor de su propia traición, todo se convertía en una distancia borrosa e insignificante. Con cada paso, el peso fantasma de la marca del Alfa continuaba disolviéndose, y con él, los límites artificiales de su forma física comenzaron a desdibujarse. No tropezó, no tembló. Sus pies descalzos tocaron la tierra helada y la tierra pareció elevarse para encontrarla. Pulsaba con un calor subterráneo rítmico que solo ella podía oír. En el gran salón que había dejado atrás, la atmósfera había pasado del triunfo a una pesadilla despierta. Valen Draxor permanecía de rodillas. Sus dedos se aferraban a la mesa de obsidiana como si intentara anclar su alma al mundo físico. La transición era agonizante. Durante años se había sentido invencible, un dios entre lobos. Sus sentidos eran lo suficientemente agudos como para oír un latido a una milla de distancia, y su fuerza era capaz de romper la columna de un oso del bosque. Ahora sentía como si su propia sangre se estuviera diluyendo en agua. Valen,
La voz de Myrell era una aguja estridente y penetrante en el repentino silencio. Extendió la mano para tocar su hombro, su cabello dorado desordenado. Pero cuando sus dedos rozaron su piel, él soltó un gruñido gutural, no de dominio, sino de dolor puro y sin adulterar. «No me toques», jadeó, su voz quebrándose. Se miró las manos. Estaban temblando, las venas volviéndose de un púrpura enfermizo y amoratado. Podía sentir a su lobo interior, el orgullo del linaje Draxor, acurrucado en una bola aterrorizada en un rincón de su mente. La bestia estaba en silencio. Su instinto depredador había sido reemplazado por un miedo primario que no podía nombrar. Los ancianos de la manada se acercaron con cautela. Sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de terror y codicia oportunista. «Mi rey», susurró el anciano Harlan, su voz temblando. «Las fronteras, los marcadores de olor, se están desvaneciendo. Los guerreros en el perímetro informan que ya no pueden sentir tu comando. El vínculo se está disolviendo». Valen intentó ponerse de pie, su respiración entrecortada y superficial. «Ella hizo esto», escupió, aunque las palabras carecían de su veneno habitual. «La bruja», maldijo el vínculo mientras lo rompía. «No», dijo Harlan, su voz cayendo en una aterradora comprensión. «Ella no lo maldijo, lo era. No solo rechazaste a tu una pareja, Valen. Cortaste el conducto. Fuerte de Hierro fue construido sobre las líneas ley de la sangre antigua y acabas de dejar que la guardiana se fuera por la puerta». Afuera, el bosque estaba cambiando para Kedra. Los árboles antiguos centinelas de roble negro y abedul plateado parecían inclinarse hacia ella a su paso. Sus ramas rozaban su cabello como los dedos de parientes perdidos hace mucho tiempo. Sintió una extraña y embriagadora expansión en su pecho. Durante 25 años, le habían dicho que no tenía lobo, que era un defecto de la naturaleza. Una observadora silenciosa en un mundo de dientes y garras. Ahora, se daba cuenta de que nunca había estado sin lobo. Había sido demasiado para que la piel de un lobo la contuviera. Llegó a un claro donde la luz de la luna caía en una columna sólida y plateada. En el centro había un círculo de piedras erguidas, desgastadas por eones de lluvia y rituales olvidados. Al entrar en el círculo, las runas de su cuello brillaron con una intensidad violeta y cegadora. El dolor era exquisito, un calor abrasador que despojaba los últimos vestigios de Kedra Loren, la esposa sumisa. Se derrumbó de rodillas, sus manos hundiéndose en la tierra suave y arcillosa. «Estoy aquí», susurró. Su voz ya no era humana. Llevaba la resonancia del viento y las profundidades de la tierra. «Ya no soy la sombra». La transformación no comenzó con un crujido de huesos, sino con una disolución de luz. Su piel no se rasgó. Brilló, convirtiéndose en una sustancia que parecía medianoche líquida infundida con luz estelar. Su altura aumentó, sus extremidades se alargaron en líneas elegantes y poderosas. No le creció pelaje, le creció un manto de escamas de obsidiana iridiscente que eran más suaves que la seda, pero más duras que el diamante. Y de sus hombros, grandes alas de sombra se desplegaron, extendiéndose lo suficiente como para eclipsar la propia luna. No era una cambiante, era una primordial, el modelo original, a partir del cual los lobos menores habían sido toscamente modelados. De vuelta en el castillo, las consecuencias de su despertar se manifestaban en el caos. El gran salón se enfriaba por momentos. Los enormes braseros de hierro, que habían ardido durante siglos sin fallar, parpadearon y murieron. Sin la presencia silenciosa y estabilizadora de Kedra, las energías volátiles de 100 alfas y betas comenzaron a chocar. Estallaron peleas por nada, una bebida derramada, una mirada malinterpretada. La jerarquía, una vez absoluta bajo el puño de hierro de Valen, se estaba desintegrando en un motín primario. Valen observaba desde el estrado, su visión borrosa. Vio a Myrelle acurrucada cerca del hogar. Su olor a fertilidad ahora olía a podredumbre y desesperación. Se dio cuenta con un sobresalto de horror de que ya no sentía al niño en su vientre. El heredero por el que había sacrificado su alma era una promesa vacía. Sin la bendición de la luna, la fuerza vital de la manada estaba estancada. «Encuéntrenla», ordenó Valen,
pero su voz era un patético graznido. Intentó proyectar su comando de alfa, forzar a los guerreros a ponerse de pie, pero la energía no llegaba. Era como intentar sacar agua de un pozo seco. Encuéntrenla y tráiganla de vuelta. Arrástrenla si es necesario. ¿Traer de vuelta qué, Valen?, preguntó Harlan, erguido mientras su rey se desplomaba. Enviaste a una mujer. No encontrarás a una mujer ahí fuera esta noche. Encontrarás la razón por la que nuestros antepasados vivían en cuevas y rezaban a la oscuridad. En el bosque, la soberana recién despertada levantó la cabeza. Sus ojos eran soles gemelos de fuego violeta. Podía sentir cada latido del corazón en el valle, cada conejo tembloroso, cada guardia aterrorizado en las almenas de Fuerte de Hierro. Pero sobre todo, sentía el lazo, el cordón delgado y deshilachado que aún la conectaba con el hombre que la había descartado. Ya no era un vínculo de amor o incluso un vínculo de deber. Era una deuda. Dejó escapar un sonido, no un aullido, sino una vibración de baja frecuencia que zumbó a través de las placas tectónicas del norte. En el castillo, las ventanas se hicieron añicos. En los establos, los caballos se volvieron locos de miedo. Incluso los lobos en las perreras dejaron de ladrar y pegaron sus vientres a la piedra, con las colas metidas en una sumisión absoluta e instintiva. Kedra se puso de pie sobre sus nuevas y poderosas extremidades. El vestido de seda había desaparecido, reemplazado por la armadura brillante de su verdadera forma. Sintió el hambre de siglos crecer dentro de ella. No un hambre de carne, sino un hambre de justicia. La línea Draxor había robado el poder de su linaje. Había usado a sus antepasados como anclas para construir su mezquino reino de hueso y piel. La habían llamado débil mientras se alimentaban de su alma. Miró hacia la silueta oscura y distante del castillo. Podía ver la luz mortecina de Valen, una vela que chisporroteaba en un vendaval creciente. Una parte de ella, la pequeña mujer rota que lo había amado, quería llorar por la ruina que él se había buscado. Pero esa mujer se estaba ahogando en el vasto y frío océano de la conciencia de la soberana. «Querías un rey», murmuró, su voz vibrando a través de los árboles, haciendo que la escarcha cayera de las ramas en una cortina brillante. Pero olvidaste que antes de que hubiera reyes, había dioses, y los dioses no perdonan el robo de su luz. Con un solo y poderoso impulso de sus alas de sombra, Kedra se elevó al cielo. El aire gimió bajo su peso, el viento corriendo a servirla. Abajo, el bosque prohibido se abrió, los mismos árboles inclinándose para crear un camino para su sombra. Valen Draxor miró hacia arriba a través del tragaluz destrozado de su gran salón. Vio el vacío sin estrellas moverse hacia él, una oscuridad más profunda que la noche. Sintió que su corazón tartamudeaba. Sus pulmones se negaban a inhalar el aire helado. Había querido romper el vínculo para asegurar su futuro. En cambio, había invitado al fin del mundo. Mientras la sombra de la soberana caía sobre Fuerte de Hierro, la primera nieve comenzó a caer. No era blanca, sino de un profundo y lúgubre violeta, manchando la piedra del castillo como vino derramado. El reinado de los lobos había terminado. La era de la sangre antigua había regresado. Capítulo 3. Las ruinas del santuario de Ethelward se asentaban como una corona destrozada en la cresta más alta del bosque prohibido. Era un lugar donde el aire se enrarecía y sabía a cobre antiguo y ozono. Durante 1000 años, los Alphas Draxor habían prohibido a los de su especie pisar aquí. Lo etiquetaron como un lugar de espíritus malditos y locura de cambiantes. Mientras la sombra de Kedra barría la piedra blanca e irregular de los arcos rotos, ella entendió por qué. No era un lugar de locura, era un lugar de memoria. Y para un linaje de usurpadores, la memoria era el arma más peligrosa de todas. Aterrizó en el centro de la rotonda sin techo. Su forma masiva e iridiscente brillaba mientras la luz de las estrellas golpeaba sus escamas. El impacto de su peso agrietó el mármol cubierto de escarcha. Envió una baja vibración a través de la tierra que sonó como una campana enterrada hace mucho tiempo. Lentamente, la aterradora extensión de sus alas de sombra se plegó contra su espalda.
y la medianoche líquida de su piel comenzó a retroceder, contrayéndose con un calor abrasador y rítmico. La transición de vuelta a una forma similar a la humana ya no era una lucha de futilidad sin lobo, era una condensación consciente de poder. Cuando se enderezó por completo, estaba desnuda en el viento helado. Sin embargo, sentía un horno de energía violeta irradiando desde su médula. Su piel ya no era el blanco pálido y enfermizo de una luna encerrada. Brillaba con un lustre tenue y translúcido, y las runas en su cuello se habían extendido, trazando elegantes enredaderas plateadas y brillantes por su columna y a través de sus clavículas. Inhaló, y por primera vez en su vida, sus pulmones no se sintieron constreñidos por el almizcle pesado y opresivo de la manada de Valen. «Recuerdo», susurró. Las palabras provocaron una reacción. Las piedras a su alrededor comenzaron a zumbar. De las grietas en el mármol se elevó un vapor tenue y etéreo. Eran los ecos persistentes de las soberanas que la habían precedido. No eran fantasmas. Eran huellas de un linaje que no se transformaba en bestias, sino que las trascendía. Kedra caminó hacia un altar derrumbado en el extremo de la rotonda. Sus pies descalzos dejaban huellas humeantes en la nieve. En la cara del altar había una talla de una mujer envuelta en estrellas. Sostenía a un lobo por la garganta, no con malicia, sino en corrección. Esta era la verdad que los Draxor habían enterrado. Los grandes lobos no eran los amos del norte, eran los guardianes, los sabuesos de las soberanas. Siglos atrás, el primer Draxor se había vuelto contra su señora. Usó un ritual oscuro y vinculante para atar el poder de ella a su linaje. Convirtió la fuente de vida en una batería para su propia conquista. Se habían casado con las hijas de la sangre antigua, no por amor o destino, sino para mantener la correa apretada. Kedra presionó su palma contra la piedra fría. Una sacudida de electricidad recorrió su brazo y un torrente de imágenes golpeó su mente. Su madre, desvaneciéndose en una habitación oscura, mientras el padre de Valen miraba con ojos codiciosos. Su abuela, perdida en el bosque cuando comenzó a mostrar signos del fuego violeta. Cada mujer débil en su línea había sido una prisionera. Su propia alma era desviada para mantener a los Alphas Draxor más grandes que la vida. «No más», gruñó Kedra. Mientras hablaba, el suelo bajo el santuario gimió. En las profundidades de la cresta, algo estaba respondiendo. Una reserva de fuerza ancestral, oculta en la roca madre y sintonizada con su frecuencia específica, comenzó a elevarse. Se sintió como plata fundida vertiéndose en sus venas. Mientras Kedra abrazaba su herencia, la atmósfera en fuerte de hierro se había convertido en un osario de desesperación. La transición de la edad de oro de Valen Draxor al invierno del vacío había tomado menos de 24 horas. Valen estaba sentado en su trono, pero parecía un hombre hecho de ceniza. Su cabello, una vez dorado, tenía mechones de un gris opaco, y su piel colgaba flácida sobre una estructura que parecía encogerse por horas. El vínculo psíquico que le permitía sentir las fronteras de su territorio se había roto. Lo dejó ciego a los movimientos de sus enemigos. Para un alfa, esta privación sensorial era una forma de tortura. Podía oír los susurros de sus guerreros en los pasillos, los sonidos de la disidencia, el afilado de las cuchillas. Sin su aura dominante para reprimirlos, los betas más jóvenes ya estaban mirando su garganta. «Bebe esto, mi amor», murmuró Myrelle, su voz temblando mientras le acercaba una copa de vino fortificado a los labios. Valen apartó la copa de un manotazo, el recipiente de plata resonando por el suelo. «Sabe a polvo», gruñó. Aunque el gruñido fue interrumpido por un ataque de tos húmeda y entrecortada. Miró a Myrelle y por primera vez la vio sin la neblina de la obsesión por el heredero. Era bonita, sí, pero estaba hueca. No había profundidad en su aroma, ni resonancia antigua en su alma. Era un charco comparado con el océano que él había desechado. «¿Dónde está ella?», exigió Valen, agarrando el brazo del anciano Harlan, que estaba cerca con una expresión de sombrío desapego. «Los rastreadores regresaron hace una hora», dijo Harlan, su voz desprovista de su habitual servilismo. «O más bien, sus caballos regresaron.
Los hombres se negaron a entrar en el bosque prohibido. Dicen que los árboles se mueven, dicen que el cielo sobre la cresta se ha vuelto violeta. Valen sintió una fría punzada de pavor. La cresta, el santuario. Le habían enseñado desde cachorro que las ruinas eran un cementerio de fracasos. Pero mientras su fuerza continuaba filtrándose por el suelo, se dio cuenta de la mentira. «Los está despertando», susurró Valen, el horror naciendo en sus ojos. «No solo se está yendo, está reclamando lo suyo». «Ella es el norte, Valen», dijo Harlan, dándose la vuelta para irse. «Solo eras el hombre que le sostenía el abrigo. Y ahora que se ha ido, el frío viene por todos nosotros». De vuelta en las ruinas, Kedra estaba en el centro de un vórtice arremolinado de luz violeta. La chica sin lobo que había pasado 5 años disculpándose por su existencia se había ido, quemada en el crisol de su propio despertar. Extendió la mano en el aire y las sombras se solidificaron en su mano. Formaron un báculo de un material oscuro, similar al vidrio, que pulsaba con un latido propio. Podía sentir la desesperación que irradiaba desde Fuerte de Hierro, un pulso frenético y moribundo. Podía sentir el miedo de Valen, agudo y acre. Un mes atrás, ese miedo le habría roto el corazón. Ahora se sentía como un ruido distante e irrelevante. De repente, un sonido rompió el silencio de la cresta. No era el viento, era el golpe rítmico de botas pesadas sobre la piedra. Kedra no se giró. No necesitaba hacerlo. Sus nuevos sentidos mapearon al intruso con perfecto detalle. Un cambiante lobo masivo y lleno de cicatrices. Uno de la élite de la Guardia de Hierro de Valen. Era un hombre que una vez se había burlado de ella por no poder cargar un pesado cubo de agua. «Luna», escupió el guardia, su mano flotando sobre la empuñadura de su mandoble. Estaba temblando, aunque intentaba ocultarlo con bravuconería. «El rey exige tu regreso. Ya tuviste tu berrinche. Ahora, vuelve y arregla lo que has roto, o te arrastraré de vuelta por el cabello». Kedra finalmente se giró. El guardia se congeló. Había esperado a una mujer llorando. Encontró a una diosa del abismo. La luz violeta en sus ojos era tan intensa que proyectaba largas y distorsionadas sombras contra las ruinas. «Hablas de arreglar lo que está roto», dijo Kedra, su voz sonando como el rechinar de placas tectónicas. «Pero no te das cuenta de que los cimientos se construyeron sobre un crimen». El guardia rugió, el sonido un intento desesperado de invocar su propio coraje, y se transformó en pleno salto. Un enorme lobo gris, con los ojos amarillos por una agresión prestada, se abalanzó sobre ella. Kedra no se movió, ni siquiera levantó su báculo, simplemente exhaló. Una ola de gravedad pura y aplastante golpeó al lobo. No solo se detuvo, fue estrellado contra el suelo de mármol con tal fuerza que la piedra se hizo añicos. El cambiante volvió a su forma humana al instante, sus huesos gimiendo bajo el peso invisible. Ni siquiera podía gritar. El aire había sido exprimido de sus pulmones. «Vuelve con tu amo», dijo Kedra, pasando por encima de su forma rota. Su voz era sorprendentemente suave, lo que la hacía aún más aterradora. «Dile que la jaula está vacía. Dile que el sol se está poniendo sobre la línea Draxor. Y dile», se inclinó, su rostro a centímetros de los ojos aterrorizados del guardia, «que cuando regrese, no vengo por una corona. Vengo por la sangre que robaron». Con un movimiento de su muñeca, la presión invisible desapareció. El guardia se puso de pie a trompicones, su mente destrozada por el atisbo del poder primordial que ella poseía, y huyó hacia el bosque, sus gritos resonando por el valle. Kedra se paró al borde de la cresta, mirando las luces distantes de Fuerte de Hierro. La tormenta ya no se estaba gestando. Estaba aquí. El cielo sobre ella comenzó a arremolinarse en un masivo ciclón violeta, y las estrellas parecieron alinearse en patrones que no se habían visto desde que el mundo era joven. Sintió romperse el último lazo con Valen, el que estaba hecho de piedad. «Yo soy la soberana», susurró al viento. Y en la oscuridad del bosque prohibido, las cosas antiguas,
Las criaturas que incluso los alfas temían comenzaron a aullar al unísono, reconociendo a su reina. La cacería había comenzado, pero por primera vez en la historia, los lobos eran la presa. La podredumbre en Fuerte de Hierro ya no era una metáfora. Era una manifestación física de un legado moribundo. Al tercer día de la ausencia de Kedra, los grandes muros de piedra de la fortaleza comenzaron a llorar una humedad negra y viscosa. Olía a agua estancada de pantano y a tumbas viejas. El legendario calor del gran hogar, que se decía había ardido desde que el primer rey Draxor martilló su espada para convertirla en un cetro, había desaparecido por completo. En su lugar había un frío hueco y mordaz que ninguna cantidad de pieles podía repeler. Valen Draxor estaba sentado en su alto asiento. Sus dedos se clavaban en los reposabrazos tallados hasta que la madera se astilló. Era un espectro de su antiguo yo. Su piel había adquirido la palidez translúcida de un cadáver de invierno, y el fuego dorado de sus ojos se había atenuado a un ámbar fangoso y parpadeante. Cada respiración se sentía como inhalar vidrio molido. Sin el lazo con la sangre soberana, sin la reserva silenciosa y estabilizadora de poder que Kedra había proporcionado sin saberlo, su propia energía alfa lo estaba devorando desde adentro. Era un fuego parásito, consumiendo sus músculos y huesos porque no tenía un ancla externa para conectarlo a tierra. Debe ser encontrada, graznó Valen, su voz un sonajero seco. Miró el salón medio vacío. La mitad de su guardia de hierro había desertado en la noche, sintiendo el hundimiento del barco. Los guerreros restantes estaban en la periferia, sus ojos moviéndose con cálculo depredador. Ya no se inclinaban, simplemente merodeaban, esperando el momento en que el corazón del rey finalmente se detuviera. Myrell se acercó al estrado, sus pasos pesados y sin gracia. La luz dorada que Valen había visto una vez en ella se había ido, reemplazada por una desesperación frenética y sudorosa. Se aferraba a su vientre hinchado, pero el olor que emanaba de ella ya no era el dulce almizcle de una vida floreciente. Era amargo, como tierra quemada. Valen el niño, gimió, buscando su mano. Está tan frío, ya no puedo sentir su latido. Los sanadores dicen que la bendición ha sido retirada. Valen apartó la mano bruscamente, como si ella fuera una leprosa. La comprensión fue una cuchilla afilada en sus entrañas. No había heredero. Solo existía la consecuencia biológica de su traición. El futuro por el que había cambiado su alma era un recipiente hueco, incapaz de prosperar en un mundo donde la fuente de vida le había dado la espalda. No hay bendición para una casa construida sobre arena, resonó una voz por el salón. La cabeza de Valen se levantó de golpe. De pie junto a la entrada estaba el guardia que había enviado a la cresta. El hombre que había regresado con los huesos rotos y la mente deshilachada por el terror. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas en vacíos negros. No miró a Valen, miró a través de él, como si viera un fantasma. «Ella viene», susurró el guardia, y luego comenzó a reír, un sonido agudo y delgado que correteó por el techo como ratas. «La soberana no es un lobo, Valen. Es la luna, es la marea, y nosotros solo somos perros ladrándole al océano». Valen se puso de pie, sus piernas temblando. «Yo soy el rey. Yo la reclamé. Yo la marqué». «Enjaulaste una estrella y la llamaste lámpara», replicó el guardia, su voz cayendo de repente en un registro resonante y aterrador que no era el suyo. Era una proyección, un eco psíquico del poder que vibraba desde el bosque prohibido. «La jaula está rota y la estrella tiene hambre». El guardia se derrumbó, su cuerpo flácido mientras la energía utilizada para entregar el mensaje se marchaba. En ese momento, Valen sintió una oleada de ruina pura y sin adulterar. Se dio cuenta de que toda su vida, sus conquistas, su dominio, su derecho a gobernar, habían sido una mentira curada. Había sido un parásito, una garrapata atiborrándose de licor divino de una mujer a la que había tratado como un reposapiés. Recordó los años de su servicio silencioso, la forma en que ella había cosido sus heridas con manos firmes, mientras él miraba más allá de ella a mujeres más vibrantes.
Recordó la forma en que ella había equilibrado los humores de la manada, evitando que los alfas se destrozaran entre sí simplemente por existir en la habitación. Había pensado que su silencio era debilidad. Ahora se daba cuenta de que era lo único que impedía que el mundo gritara. Impulsado por un impulso maníaco y moribundo, Valen tropezó desde el estrado. Empujó a Myrelle, ignoró las llamadas de sus pocos consejeros restantes y se tambaleó hacia los establos. Necesitaba verla. Necesitaba suplicar o luchar o morir. Cualquier cosa era mejor que esta lenta y fría evaporación de su ser. El viaje al bosque prohibido fue un viaje a través de un paisaje que había olvidado el sol. El cielo era un vórtice magullado y arremolinado de violeta y carbón. Los mismos árboles parecían haberle dado la espalda al camino, sus raíces retorciéndose a través del sendero como trampas. El caballo de Valen, un enorme semental de guerra que había cargado en 100 batallas, echó espuma por la boca y se derrumbó al borde de la cresta. Su corazón estalló por la pura presión del aura de la soberana. Valen se arrastró el resto del camino. Llegó al santuario de Ethelgard cuando la luna alcanzó su cenit. Las ruinas ya no eran blancas. Estaban bañadas en un brillo aterrador e iridiscente que parecía emanar de la propia piedra. Y allí, en el centro de la rotonda, estaba la mujer que había sido su esposa. No era la Kedra que recordaba. Era más alta, su silueta envuelta en un vestido de sombras tejidas y luz estelar que se movía como si estuviera vivo. Su cabello era un río de obsidiana y sus ojos ya no eran humanos. Eran portales gemelos al vacío, ardiendo con un fuego violeta que hacía que el aire a su alrededor zumbara con estática. Kedra, jadeó Valen, cayendo de rodillas al borde del círculo. La proximidad a ella era a la vez agonía y éxtasis. El poder que irradiaba de ella era tan intenso que sentía como si le estuvieran arrancando la piel. Sin embargo, por primera vez en días, sus pulmones se sentían llenos. Era un hombre hambriento de pie ante un festín que le estaba prohibido tocar. Ella se giró para mirarlo. No había odio en su mirada. El odio requería un lazo emocional, un calor persistente. Lo que vio en sus ojos fue algo mucho más devastador. Una indiferencia fría y cósmica. «Te ves pequeño, Valen», dijo. Su voz no solo llegó a sus oídos. Vibró en sus huesos, sonando como el rechinar de los glaciares. Pasé 5 años tratando de encogerme para que no te sintieras eclipsado. Rompí mi propio espíritu para caber dentro de los estrechos muros de tu orgullo. Es extraño ver lo poco que eres en realidad sin mi luz para definirte. Cometí un error, jadeó Valen, su frente tocando el mármol helado. La manada, el linaje, pensé que estaba haciendo lo necesario. Por favor, el vínculo puede forjarse de nuevo. Renunciaré a Myrelle. Te pondré en un trono de oro. Solo devuélveme mi fuerza. Kedra se rió. El sonido fue como un cristal rompiéndose en una catedral. ¿Todavía crees que esto se trata de un trono? ¿Todavía crees que eres un jugador en este juego? Se acercó a él y el suelo gimió bajo sus pies. El vínculo era la pajita de un parásito, Valen. Mis ancestros fueron los arquitectos de este mundo. Tus ancestros fueron los ladrones que robaron los planos. No me reclamaste. Secuestraste a una diosa. Se inclinó y el calor de su poder le quemó el vello del cuello. «Mírame, Rey Alfa», ordenó. Valen levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas de dolor y asombro. Detrás de ella, las sombras comenzaron a tomar forma. Lobos masivos y etéreos con 6 ojos y alas de humo. Los guardianes primordiales de la sangre antigua. Eran los verdaderos cambiantes, los que las leyendas tenían miedo de nombrar. «Tu reino ya es ceniza», susurró. «Tus guerreros se están dispersando. Tu heredero es el recuerdo de una mentira. No te queda nada que ofrecerme más que tu comprensión de la verdad». «Te amaba», mintió Valen, un último y desesperado intento de encontrar un gancho en su corazón. La expresión de Kedra no se suavizó. «No, amabas la forma en que te hacías sentir poderoso. Amabas el espejo que sostenía frente a tu ego. Ni siquiera supiste mi nombre, no el real, no el que está escrito en las estrellas». Se puso de pie, su sombra expandiéndose hasta cubrir toda la cresta.
El ciclón violeta en el cielo descendió, tocando la cima del santuario. «Vuelve a tu castillo de piedra mojada, Valendraxor», dijo, su voz elevándose a un crescendo que sacudió las montañas. «Observa cómo la escarcha reclama lo que robaste. Observa cómo el mundo olvida el nombre Draxor. No soy tu luna, soy el final de tu era». Con un gesto de su mano, una ráfaga de energía cinética pura golpeó a Valen. Lo levantó del suelo y lo arrojó hacia la línea de árboles. Rodó por la nieve y las espinas, su cuerpo rompiéndose, su mente fracturándose. Mientras yacía roto en la tierra, miró hacia arriba una última vez. Vio a la soberana elevarse en el aire, sus alas de sombra desplegadas, una diosa reclamando la noche. La luz violeta era tan brillante que lo cegó, grabando la imagen de su trascendencia en sus retinas. Era un alfa sin manada, un rey sin corona, un hombre que había cambiado un hijo por una vela, y ahora estaba abandonado para congelarse en la oscuridad. Muy por encima, comenzó el primer aullido de la verdadera cacería. Un sonido que no señalaba la protección de las fronteras, sino el comienzo de la purga. La sangre antigua ya no susurraba. Estaba rugiendo y el norte finalmente estaba escuchando. Capítulo 5. El descenso de la soberana desde la cresta de Ethelward no fue un viaje. Fue un cambio atmosférico. A medida que Kedra se movía por el cielo, envuelta en las sedas cambiantes de la aurora y el carbón del abismo, las propias leyes del norte se reconfiguraron a su voluntad. Debajo de ella, el bosque prohibido no solo se abrió, se inclinó. Robles antiguos que habían permanecido en pie durante un milenio inclinaron sus copas. Sus ramas temblaban con un repiqueteo rítmico y percusivo que sonaba como 1000 tambores de madera, dando la bienvenida a una reina. El aroma de su paso era un ozono limpio y agudo, el olor de un mundo siendo limpiado por una tormenta. Detrás de ella, el recuerdo de Valen Draxor yacía roto en la nieve, una cáscara descartada de un hombre que había confundido una jaula con un reino. Todavía podía sentir el pulso débil y patético de su corazón en la distancia. Una vela que tartamudeaba en un vendaval creciente, pero ya no tiraba de ella. El dolor fantasma del vínculo de apareamiento había sido reemplazado por una vasta y fresca interioridad. Una catedral de poder donde una vez hubo una celda de prisión. Cuando coronó la última cresta que dominaba el valle de Fuerte de Hierro, la vista que la recibió fue de ruina absoluta. La fortaleza, una vez el orgullo del mundo cambiante, parecía un diente podrido en la mandíbula de las montañas. La humedad negra que lloraban sus piedras se había congelado en carámbanos irregulares y de obsidiana. Colgaban como colmillos de las almenas. Las grandes puertas, reforzadas con hierro y hechizos ancestrales, colgaban flácidamente de sus bisagras. La madera estaba deformada y astillada por la pura retirada de la gracia estabilizadora de la soberana. No hubo nadie que la desafiara mientras descendía. Los centinelas habían huido hacía mucho tiempo o habían caído en un estupor catatónico. Sus espíritus de lobo estaban aplastados por la llegada de un depredador que ni siquiera podían categorizar. Kedra aterrizó en el patio exterior. Sus pies tocaron la nieve fangosa y teñida de violeta con un peso que hizo gemir las losas. Su forma brilló, las alas de sombra plegándose en su columna con un sonido como seda sobre piedra mojada, hasta que se paró en su estado similar al humano, alta, radiante y aterradoramente tranquila. «La deuda ha vencido», susurró. Atravesó las puertas, su presencia una presión física que extinguió cada antorcha restante a su paso. En el gran salón, la escena era de un estancamiento patético y desesperado. Los alfas de alto rango del norte, hombres que habían construido sus reputaciones sobre la crueldad y la supresión de los débiles, estaban acurrucados alrededor del hogar muerto. Sus pieles estaban hechas jirones, sus ojos reflejaban el terror frenético de ratas acorraladas. En el centro del salón, cerca de la mesa de obsidiana, donde una vez había dejado su anillo, Myrelle estaba sentada sobre un montón de cojines enmohecidos. Parecía anciana. Su cabello dorado se había vuelto del color de la paja mojada, su piel cetrina. Se aferraba a su vientre con dedos como garras, pero no había calor allí, ni movimiento. Era el recipiente de un fantasma.
un monumento biológico a la arrogancia de Valen. Cuando Kedra entró en el salón, la temperatura bajó tan bruscamente que el aliento de los cambiantes se congeló en el aire. Cayó al suelo como polvo de diamante. ¿Dónde está él?, preguntó Kedra. Su voz no se transmitió, se manifestó dentro de sus mentes, una aguja de sonido plateada. El anciano Harlan, el único con suficiente dignidad para ponerse de pie, la miró con lágrimas congelándose en sus mejillas. Él, él te siguió, soberana. Buscó reclamar lo que nunca fue suyo. Solo encontró la verdad, dijo Kedra, caminando hacia el estrado. Cada paso que daba dejaba una runa violeta brillante en el suelo, una marca permanente que quemaba la historia de la línea Draxor. Y ahora he venido a reclamar el resto. Llegó a la mesa de obsidiana y colocó su mano sobre ella. La piedra, que había sobrevivido a 1000 años de guerra, se hizo añicos al instante en fina arena negra. Esta manada se construyó sobre un robo, dijo a los cambiantes reunidos, sus ojos ardiendo con el fuego frío del vacío. Se alimentaron de las hijas de la sangre antigua. Usaron nuestra médula para afilar sus garras y nuestras almas para proteger sus fronteras. Lo llamaron un vínculo de apareamiento para sanitizar el ritual de su parasitismo. Se convencieron de que los lobos eran los amos de la noche cuando simplemente eran los carroñeros que vivían a la sombra de la soberana. Un joven beta, llevado a la locura por la presión, soltó un rugido ahogado y se transformó. Sus huesos se rompieron en una forma de lobo irregular e incompleta. Se abalanzó sobre ella, un borrón de pelaje gris y desesperación. Kedra ni siquiera giró la cabeza. Simplemente levantó un dedo. El cambiante se congeló en el aire, suspendido por filamentos invisibles de gravedad. Con un movimiento casual de su muñeca, le arrancó el lobo. No con una transformación física, sino con una escisión espiritual. El espíritu de la bestia fue arrancado de su alma como una mala hierba. Se disolvió en una niebla de chispas doradas que fluyeron hacia la piel de Kedra. El hombre cayó al suelo, un humano mundano y tembloroso, su conexión con lo salvaje cortada para siempre. El resto de los alfas cayeron de rodillas, sus cabezas inclinándose tan bajo que tocaron la piedra helada. Ahora lo entendían. No los estaba matando, los estaba deshaciendo. Estaba reclamando el don de la sangre cambiante que había sido retorcido por la línea Draxor. Yo soy el norte, proclamó Kedra, su voz expandiéndose hasta que los muros de la fortaleza comenzaron a desmoronarse. Soy la montaña y la tormenta. Soy el silencio entre latidos. Esta casa está condenada. Se giró hacia Myrel. La chica la miró, sus ojos vacíos. Por favor, susurró Myrel. El niño, salva al niño. Kedra miró el vientre de la chica. Vio la tragedia de ello. Una vida encendida por la codicia y un falso vínculo, condenada desde el momento de la concepción porque no tenía suelo espiritual en el que arraigar. No hay niño, Myrel, dijo Kedra, su voz suavizándose con una pizca de la empatía que una vez tuvo como mujer. Solo hay un reflejo de la sombra de Valen. Nunca vivió porque nunca fue amado. Fue simplemente un arma que él intentó forjar. Kedra extendió la mano y tocó la frente de Myrel. Los ojos de la chica se pusieron en blanco y se desplomó en un sueño profundo y sin sueños. Una misericordia que no merecía, pero que Kedra concedió a la mujer que una vez había sido. Luego Kedra dirigió su mirada al techo, al cielo sin estrellas visible a través del techo destrozado. Levantó ambos brazos y el ciclón violeta, que la había seguido desde la cresta, descendió con un rugido que ahogó el mundo. La piedra de fuerte de hierro comenzó a licuarse, convirtiéndose en un río de energía oscura que giraba en espiral hacia ella. La historia de los Draxor, sus tapices, sus armas, sus huesos, todo fue consumido por el vórtice. Fue una purga del espíritu, un borrado total de un linaje corrupto. Mientras la fortaleza se desintegraba a su alrededor, Kedra sintió la oleada final y masiva de poder ancestral regresando a su fuente. Los miles de años de luz robada fluyeron de regreso a ella, llenando los lugares huecos de su alma, dorando sus venas con el licor de los dioses. Se paró en el centro de la destrucción,
un pilar de violeta incandescente, mientras el castillo de Fuerte de Hierro se reducía a un círculo de tierra quemada y estéril. En la distancia, la primera luz de un nuevo amanecer comenzó a asomarse por el horizonte. Pero no era el sol amarillo del viejo mundo. Era una luz pálida y plateada, fría y pura. Los lobos del norte, los que habían sobrevivido a la purga, los que se habían escondido en los bosques profundos y se habían negado a unirse a la corrupción de Valen, emergieron de las sombras. No gruñeron, no cazaron. Se reunieron al borde del valle, cientos de ellos, sus ojos reflejando el brillo violeta de su nueva reina. Kedra estaba de pie en el terreno vacío donde una vez estuvo el gran salón. Estaba sola, pero contenía las voces de 1000 antepasados. Miró a los hombres rotos y a los lobos silenciosos, y supo que la era de los reyes había terminado. La era de la soberana había comenzado, y por primera vez en un milenio, el norte suspiró con alivio. La jaula se había ido. La estrella estaba en casa. La nieve que caía sobre las ruinas de Fuerte de Hierro ya no era el blanco pesado y sofocante de un invierno maldito. Era un polvo fino y brillante de plata y violeta, un velo celestial que se posaba sobre la tumba de una dinastía. Donde la irregular fortaleza negra una vez había perforado el cielo como una astilla, ahora solo había una vasta y tranquila meseta de cristal cristalino. Las líneas ley del norte, durante tanto tiempo ahogadas por la codicia parasitaria de los alfas Draxor, zumbaban con una resonancia profunda y melódica que se podía sentir en la propia roca madre. El aire era ligero, dulce con el aroma de jazmín silvestre y ozono de montaña, una fragancia que no había adornado estos valles desde la primera edad. Kedra estaba de pie en el centro de la extensión de cristal, su figura recortada contra el creciente trozo de un pálido amanecer de lunas gemelas. Ya no era la mujer que había entrado en el gran salón con el corazón apesadumbrado y una marca que se desvanecía. Era una entidad de equilibrio puro y primordial. Su vestido estaba tejido con las auroras cambiantes de la atmósfera superior, y sus ojos contenían la paz firme y aterradora de una fosa oceánica. Observaba el horizonte, donde las siluetas de los verdaderos lobos, aquellos que habían permanecido salvajes y sin corromper por la política de la manada, se erigían como centinelas silenciosos. No se inclinaban por miedo. Existían en su presencia como parte de un organismo singular y vivo. En el valle de abajo, los supervivientes de la purga habían comenzado un tipo de vida diferente. Sin la jerarquía artificial del reclamo alfa, la locura del dominio se había desvanecido en una lucha humana y silenciosa por la supervivencia. Ya no eran cambiantes. Eran hombres y mujeres redescubriendo el peso de sus propias manos y el valor de un fuego que no ardía con magia robada. Entre ellos, Myrelle se movía como un fantasma. Su cabello dorado rapado, sus ojos fijos en las montañas distantes. Vivía en una pequeña cabaña de piedra al borde del bosque, una mujer que había buscado una corona y solo encontró el peso aplastante de su propia insignificancia. Pasaba sus días cuidando las hierbas silvestres, su vientre ahora un lugar de silencio sanador, su penitencia escrita en cada semilla que plantaba en la tierra marcada. Y Valen, al otro lado del bosque prohibido, donde los árboles crecían densos y la luz del sol de la soberana apenas llegaba, un hombre se sentaba junto a un fuego agonizante. Era una criatura de harapos y sombras, sus músculos marchitos, su legendaria fuerza un recuerdo inquietante que pulsaba en sus articulaciones como una vieja herida. No tenía lobo. La bestia no había sido asesinada, sino reclamada, de vuelta a la esencia primordial de la que había sido robada. Valen Draxor, el rey del norte, ahora era simplemente Valen, un hombre que había cambiado una diosa por una impostora y se quedó con las frías cenizas de su propia vanidad. Miró al cielo, observando las cintas violetas de luz danzar entre las estrellas. No sentía odio, pues el odio requería un sentido de sí mismo que había sido quemado en la rotonda. Solo sentía un anhelo profundo y hueco, una sed que ninguna agua podía saciar. Recordaba el aroma de su piel antes de la traición, la forma en que su presencia había anclado su alma volátil, y se dio cuenta con una claridad final y aplastante
de que nunca había sido el sol. Había sido la luna, reflejando una luz que no merecía. Y ahora que el sol se había marchado, él era solo una piedra fría y oscura en un universo vasto e indiferente. Inclinó la cabeza. El aro de hierro que aún aferraba en sus manos temblorosas se sentía más pesado que una montaña. Viviría sus días en este silencio, un monumento viviente a la locura de los hombres que creen que pueden enjaular lo divino. En la cima de la cresta, Kedra sintió disolverse los últimos hilos del viejo mundo. Extendió la mano, sus dedos rozando el aire frío y vigorizado, y las runas en su piel pulsaron con una luz suave y rítmica. Ahora era la arquitecta, la que guiaría al norte de vuelta a sus antiguas raíces. No construiría un castillo, construiría un santuario del espíritu. No comandaría una manada, armonizaría